Hola a todos, soy Ángel López, soy director global de Mercado de Energía y Utilities en BAS. Quería daros la bienvenida a este foro de expertos del sector energía, donde vamos a poner especial foco en los retos asociados a la gestión de nuevas formas, nuevas demandas de la energía eléctrica. Agradecer también la colaboración de Enertic y de Vanessa Ramos, que está hoy aquí acompañándonos en esta apertura. Vanessa Ramos es Open Innovation Relationship and Project Manager en Enertic. Vanessa, ¿qué es Enertic y cómo desde Enertic veis los retos asociados alrededor de este tema? Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Ángel, por la introducción. Muchas gracias también por la invitación a este foro. Es un placer estar con todos vosotros. Y bueno, Enertic es una plataforma cuya misión es contribuir al desarrollo del potencial de transformación de las TICs en el ámbito de la eficiencia energética, con el apoyo de nuestras empresas asociadas e instituciones públicas tractoras en favor de una economía más sostenible y competitiva. En ese sentido, desde Enertic consideramos fundamental conjugar los tres pilares que entendemos son esenciales para superar y abordar esta situación de cambios. Y estos tres pilares son, por una parte, las soluciones tecnológicas aportadas por las consultoras y compañías especializadas en el desarrollo, aplicación e implementación de soluciones tecnológicamente avanzadas. Las soluciones aportadas por las compañías energéticas basadas en estos desarrollos tecnológicos y que buscan mejorar la eficiencia energética y la reducción de los consumos, por tanto, minimizar también los costes asociados a la energía. Y un tercer pilar que es la innovación abierta, articulada a través de mecanismos de colaboración y financiación, como pueden ser los fondos europeos, donde nosotros, como plataforma, tenemos el rol de ser impulsores y facilitadores. No cabe duda, y bueno, entrando un poco en la segunda cuestión, ¿no?, que me hacía sobre los retos, se presentan a día de hoy grandes retos y desafíos en el mundo de la energía, en toda su cadena de valor. Y a ello hay que añadir pues los cambios que están surgiendo en cuanto a la generación, la gestión, el almacenamiento y la utilización de la energía. Cada uno de estos aspectos tiene sus propios retos, pero quizás podamos hablar, ¿no?, de retos un poco comunes a todos ellos, aparte de los más generales, ¿no?, como pueden ser la descarbonización, la democratización y, por supuesto, la digitalización. Creo que podemos encontrar retos y desafíos comunes en esos aspectos que comentaba anteriormente, como pueden ser la flexibilidad del sistema energético y la seguridad de almacenamiento, conseguir una mayor fiabilidad y calidad del sistema eléctrico, la reducción de pérdidas de energía en el transporte, la estandarización, tanto desde el punto de vista de los costes como de la automatización y la eficiencia de las propias operaciones, el acceso a la energía renovable desde un punto de vista local y luego también retos vinculados a la gestión de los datos, cómo sacarles valor. No solo hay que disponer de esta información, sino también qué hacer con ella. Con lo cual, bueno, creo que también es un reto, ¿no?, la gestión de esta información, el cómo extraer ese potencial de estos datos y que nos permitan tomar decisiones. Y luego, por otro lado, creo también importante aspectos relacionados con la ciberseguridad y la incorporación de políticas de estrategias en materia de seguridad. Y para afrontar esos retos tenemos las tecnologías, ¿no? Encontramos las tecnologías que en su momento eran tecnologías disruptivas, yo creo que ya a día de hoy no son tan disruptivas, pero que sí que están causando cambios disruptivos en el sector de la energía, en cómo la consumimos, cómo la gestionamos, cómo la utilizamos. Y aquí tecnologías como la inteligencia artificial, el edge computing, el big data, incluso el blockchain, son tecnologías que son fundamentales para abordar la transformación hacia estos nuevos modelos de gestión de la energía.
junto con el impulso que están dando las compañías energéticas y esas tecnologías están siendo fundamentales y la clave para poder abordar esta transformación. Y sin duda es imprescindible la colaboración y el entendimiento entre los diferentes players de la cadena de valor. Y en ese sentido, si bien la responsabilidad de este cambio y del éxito de este cambio obviamente pues recae en las compañías y en los gobiernos, agentes como la plataforma Enertic podemos adquirir ese rol de facilitadores, de dinamizadores de este cambio, promoviendo la generación de alianzas privadas y público-privadas, movilizando a los diferentes stakeholders y dando voz a los diferentes actores del ecosistema. Y es aquí donde estamos poniendo el foco y nuestro esfuerzo, con el apoyo de nuestras empresas asociadas, estimulando la economía del conocimiento, promoviendo la divulgación de nuevas tecnologías, de nuevas iniciativas y generando oportunidades de colaboración y co-creación. Oportunidades muy vinculadas también al aprovechamiento de los fondos europeos, los fondos Next Generation, que sirvan como instrumento, como palanca para traccionar estas nuevas iniciativas que comentaba. En concreto, el plan de recuperación, como seguro todos conocéis, tiene un componente, ¿no? Encontramos un componente, el componente 8, dirigido específicamente a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. Aspectos que están muy focalizados y muy dirigidos a la temática que nos ocupa. Y ya para finalizar, simplemente añadir que en Enertic creemos firmemente que entre todos, cada uno con su posición y su función, podemos trabajar juntos para lograr esta transformación energética y digital hacia nuevos modelos de gestión de la energía, por tanto, nuevos modelos de gestión de la demanda, con el apoyo de las compañías energéticas y apostando por la tecnología, la digitalización y la innovación. Pues muchas gracias, Vanessa. Pues nada, ahora daré paso a Baldomero Navalón. Baldomero, voy a apoyarme en un poco las notas que tengo, ¿no? Ha desarrollado su vida profesional en el grupo Iberdrola, siendo consejero delegado de Iberdrola Generación, con responsabilidad sobre la explotación de activos de generación hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados de gas, nuclear y cogeneración. Ha sido director de negocio de renovables, tanto en Iberia como en México y Brasil. Finalmente fue director corporativo de recursos humanos y servicios generales, con responsabilidad global en la totalidad del grupo Iberdrola. Y en la actualidad desarrolla su actividad profesional como consultor independiente y consejero de diferentes compañías, tanto en el sector de energía como en el sector bancario. Y también es vocal del Comité de Agua, Energía y Cambio Climático del Colegio de Ingenieros y Caminos, Canales y Puertos. Le paso la palabra a Baldomero, que, como he comentado antes, será el moderador de la mesa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a iniciar a continuación un panel y después pasaremos a una mesa redonda y vamos a tratar de explicar hoy con una serie de expertos los nuevos retos que la demanda eléctrica en este país nos ofrece con nuevos actores. Entonces sabéis que el cliente en este país el cliente eléctrico está pasando de ser pues, un agente pasivo a un agente activo y por lo tanto va a poder producir su propia energía, va a poder participar en los mercados de energía y por lo tanto va a poder reducir sus costes, ¿no? Entonces, en este sentido, hay tres vectores importantes que vamos a hablar hoy. Unos tienen que ver con el almacenamiento de energía, otros tienen que ver con el autoconsumo, ya sea colectivo o individual. Y el tercero, pues nuevas figuras que aparecen en el sector, como son los agregadores independientes, ¿no? Y vamos a iniciar el primer panel con una presentación que nos va a hacer Paula Santos. Paula Santos trabaja en estos momentos en la Unión Fotovoltaica Española. Paula es directora de autoconsumo y comunidades energéticas
tiene grado de Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de materiales. Bueno, Paula tiene una amplia experiencia, ha trabajado fuera de España, concretamente en Viena, como una empresa fabricante de células fotovoltaicas. También es máster en EUREC, energía, con lo cual tiene una amplia experiencia, ¿no? Ha estado durante un año en el gabinete de la Secretaría de Estado de Energía, por lo tanto también tiene una visión de la administración en ese sentido, y en estos momentos, como decía, pues es directora de autoconsumo y comunidades energéticas en UNEF. Y sin más, pues doy paso a Paula. Adelante. Pues muchísimas gracias, Baldomero, por la presentación y gracias por invitar a UNEF, a la Unión Española Fotovoltaica, para hacer un breve contexto, una breve introducción de qué es el autoconsumo, qué es la agregación de la demanda y qué es el almacenamiento detrás del contador y esas comunidades energéticas que yo creo que en los últimos meses hemos escuchado todos hablar, ¿no? En primer lugar, para situarnos un poco, UNEF es la Unión Española Fotovoltaica, es la asociación del sector fotovoltaico y por lo tanto nuestras actividades están basadas en la representación, ¿no?, del sector, de todas las empresas del sector fotovoltaico a lo largo de toda su cadena de valor, ¿no?, pasando por los fabricantes, los distribuidores, grupos mixtos, despachos de abogados, comercializadoras, distribuidoras, etcétera, etcétera. Y somos ese puente entre la administración pública y las empresas. A día de hoy contamos con más de 650 empresas. ¿Y por qué venimos a hablar aquí hoy? ¿Por qué hablamos de lo que es el autoconsumo? Bueno, pues nos encontramos, y por poner un poco el contexto, nos encontramos en un momento clave en la lucha contra el cambio climático y en ese trabajo de transición energética y búsqueda de un mundo mucho más verde, mucho más moderno y mucho más sostenible, ¿no? No solo lo decimos nosotros, es algo que ya en este siglo XXI se ha tipificado como uno de los mayores riesgos de la humanidad, el cambio climático, y por lo tanto es el momento idóneo en el que tenemos que trabajar por una transición energética clave, verde y segura, ¿no? Y por lo tanto ya toda la comunidad internacional habla de la necesidad de realizar acciones de mitigación y de adaptación en esta lucha contra el cambio climático, pero además también se habla de cómo la transición energética es una oportunidad de creación de empleo, de creación de tejido productivo e industrial, de creación de cadena de valor nacional y de hecho es una oportunidad de independencia energética, justo además ahora en un momento como en el que nos encontramos. Y también tiene otra parte, que es lo que vamos a hablar hoy, que es una oportunidad también para la ciudadanía, porque el ciudadano pasa a ser activo, ¿no? Un ciudadano pasivo en un modelo centralizado antiguo pasa a ser un ciudadano activo en este nuevo contexto, en el que además puede disfrutar de una serie de ahorros en la factura de la luz, como veremos, ¿no? Y en este contexto en el que nos estamos encontrando, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se ha hecho un esfuerzo importante de planificación y de desarrollo normativo. Por lo tanto, tenemos unas hojas de planificación clave, como son el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo, que lo que hacen es situar objetivos de descarbonización y de electrificación a lo largo de todos los sectores de la economía, desde la agricultura, desde la generación de energía eléctrica, pasando por el sector de transporte, de la edificación, etcétera, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de 2050 y, por lo tanto, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, nos encontramos en un contexto clave, ¿no? Y en un contexto en el que yo creo que de manera unánime estamos trabajando por y para avanzar en esa transición energética. Pero evidentemente la fotovoltaica es una de las tecnologías clave en este proceso de transición energética, como veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Una fotovoltaica que nos permite además desarrollar un modelo descentralizado, que, como comentaba, en el que el ciudadano forma parte activa, ¿no? Un modelo descentralizado en el que el autoconsumo, las comunidades energéticas, la agregación de la demanda y ese almacenamiento detrás del contador son clave. Y son clave para que el ciudadano pueda empoderarse, pero también pueda producir, gestionar, almacenar y generar su propia energía. Y luego además pueda comercializarla y obtener una serie de beneficios económicos. Como decía, y como podemos ver en la siguiente diapositiva, la fotovoltaica se convierte en esa tecnología renovable clave, ¿no? Y no solo lo decimos nosotros desde UNEF, sino que ya se explica, ¿no?, de manera global y mundial, y de hecho la Agencia Internacional de la Energía ha situado a la fotovoltaica como la reina de las renovables. Y no solo lo decimos nosotros, y es un sentir internacional, porque se ha demostrado que la fotovoltaica es una tecnología muy competitiva. En los últimos años se ha reducido el precio de la energía generada por fotovoltaica en casi un 89% en los últimos 10 años, ¿no? Y además, como decía, y como vemos en la siguiente diapositiva,
es una tecnología con un alto carácter disruptivo. Es una tecnología muy sencilla que permite desarrollar plantas en suelo, plantas de generación, de producción de energía eléctrica, pero también generación distribuida, que como comentaba, pues fomenta y desarrolla este modelo descentralizado. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de autoconsumo fotovoltaico? Como podemos ver en la siguiente diapositiva, el autoconsumo fotovoltaico es la oportunidad de producir, consumir, gestionar y almacenar, junto con sistemas de almacenamiento detrás del contador, la energía en el propio punto de consumo o en un punto cercano al consumo, ¿no? Por lo tanto, es clave para empoderar al ciudadano y para el desarrollo, pues, de este ciudadano activo en el sistema eléctrico. Y en definitiva, el autoconsumo, como podemos ver, es una medida de ahorro energético, de eficiencia energética, porque lo que nos va a permitir es reducir nuestra factura de la luz, a reducir el consumo de energía de nuestra propia red, ¿no? En los últimos años, como veremos en la siguiente diapositiva, hemos visto un avance legislativo importantísimo. Avances desde 2018 con la eliminación de ese famoso impuesto al sol y con el desarrollo de las condiciones técnico, administrativas y económicas del autoconsumo, que a día de hoy siguen desarrollándose y siguen avanzando, y sigue habiendo una serie de detalles que estoy segura que abordaremos en la jornada de hoy que faltan todavía por desarrollar, ¿no? Pero en definitiva, como veremos pues en las siguientes diapositivas, este nuevo cambio legislativo lo que nos va a permitir es desarrollar nuevas modalidades de autoconsumo. Modalidades de autoconsumos sin excedentes, en la cual la energía que nosotros estamos produciendo no se puede verter a la red, pero puede utilizarse a través de sistemas de almacenamiento detrás del contador, pero también modalidades de autoconsumo en los cuales la energía sedentaria sí se puede verter a la red y podemos obtener un beneficio en nuestra factura de la luz, o también podemos obtener un beneficio, pues una retribución económica directa. También podemos combinar estas modalidades de autoconsumo con un autoconsumo individual o un autoconsumo colectivo, incluso un autoconsumo de red interior, es decir, situar una instalación fotovoltaica en nuestro propio tejado en propiedad horizontal, pero también a través de red, a una distancia máxima de 500 metros, en el que la generación y el consumo no se sitúan exactamente en el mismo edificio. Por lo tanto, estamos hablando de un contexto normativo que abre la oportunidad de desarrollo de instalaciones de autoconsumo con múltiples aplicaciones y con múltiples oportunidades, ¿no? Aplicaciones tanto o autoconsumos en el sector residencial, pero también en el sector industrial o en el sector comercial, ¿no? Y este desarrollo legislativo ha llevado, bueno, pues a que veamos un crecimiento exponencial del autoconsumo en los últimos años, ¿no? De hecho, en el último año, en el 2021, desde UNEF hemos calculado que se instalaron 1.203 megas nuevos de autoconsumo, lo cual supone un incremento de un 102% con respecto del año anterior, ¿no? Incluso en el año 2020, que fue un año tan complicado como el que vivimos, ya vimos un crecimiento respecto del año 2019. Por lo tanto, vemos cómo estos cambios legislativos sí han tenido un efecto en lo que es pues el crecimiento del autoconsumo, incluso ya la ciudadanía conoce más el concepto de autoconsumo. Y bueno, pues el Gobierno y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pues ha establecido otra hoja de ruta, otra planificación específica para el autoconsumo a través de la hoja de ruta del autoconsumo, y ha establecido unos objetivos de 9 gigas a 2030 en un escenario objetivo y en un escenario de alta penetración de 14 gigas. Nosotros creemos que, como vemos en esta diapositiva de estos objetivos a cumplir a 2030, creemos que son objetivos que se van a cumplir perfectamente, ¿no? Es verdad que hay una serie de retos, una serie de barreras que todavía hay que trabajar en las mismas, para eso estamos todos nosotros, pero bueno, hay una serie de medidas que podemos ir desarrollando y que están incluidas dentro de esta hoja de ruta, ¿no?, del autoconsumo. Dicho esto, y sobre el autoconsumo, como vemos en la siguiente diapositiva, nos encontramos en un momento en el que además el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pues es un motor fundamental de desarrollo de la transición digital y de la transición verde y energética, ¿no? Y en concreto se han desarrollado unas ayudas, las ayudas Next Generation, para el autoconsumo residencial, para autoconsumo industrial y para autoconsumo también comercial en otros sectores de la economía, pero también para almacenamiento detrás del contador, como decía, tan importante en este modelo de desarrollo de la generación distribuida. Estas ayudas, Next Generation, que ya, bueno, la mayoría de las convocatorias ya se han publicado por parte de las comunidades autónomas, creemos que va a impulsar de manera exponencial el desarrollo del autoconsumo, si bien estamos pendientes de cómo se va a realizar la ejecución en las diferentes comunidades autónomas.
El autoconsumo es una de las patas fundamentales de este modelo de generación, pero también nos encontramos con las comunidades energéticas, que es otro de los pilares que, como comentaba, pues son principales en este modelo descentralizado. Estas comunidades energéticas se ha empezado a hablar de manera pues, bastante intensa en los últimos meses, pero hasta hace poquito no teníamos muy claro qué eran esas comunidades energéticas. Y es que recientemente se ha realizado la transposición de las directivas de energías renovables y de mercado interior de electricidad de la Unión Europea, que lo que han hecho es establecer una definición de qué es una comunidad energética. Y una comunidad energética, en definitiva, es una unión de personas físicas y jurídicas con una participación abierta, una participación voluntaria, que se unen con el objetivo de aprovechar los recursos renovables autóctonos y también con el objetivo de implementar medidas de eficiencia energética, movilidad sostenible, almacenamiento, agregación de demanda e hidrógeno renovable. Se trata, por lo tanto, de ecosistemas de la transición energética que permiten o que tienen unos claros beneficios sociales de empoderamiento del ciudadano, de creación de comunidad en torno a la energía, educativos, de sensibilización, pero también una serie de beneficios asociados a la generación de empleo y también de beneficios económicos, unos beneficios económicos que tienen que estar retribuidos o que tienen que reiniciarse, ¿no?, en esa comunidad y reinyectarse en la misma. También de creación de cadena de valor central y capilar, ¿no? Estas comunidades energéticas que, como decía, recientemente pues, se han incluido dentro del desarrollo normativo español, además están siendo impulsadas con otras ayudas que han sido recientemente publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha anunciado recientemente unas ayudas de 100 millones de euros para varios programas de fomento de estas comunidades energéticas, ¿no? Programas de aprende, de planificación, pues para sensibilizar más sobre estas comunidades energéticas, pero también de implementación de estas comunidades energéticas. Y como vemos en la siguiente diapositiva, pues ya se han realizado esta primera convocatorias para proyectos pilotos de comunidades energéticas con 40 millones de euros, cuyo plazo para la presentación de convocatorias terminó hace poquito, ¿no? Por lo tanto, vemos multitud de novedades legislativas, vemos que las comunidades energéticas ya son una realidad en España, de hecho ya hay algunos ejemplos, como se puede ver en la siguiente diapositiva, estoy segura que hay muchísimos más que no han sido identificadas, pero es algo que vemos que sigue creciendo, ¿no?, de manera exponencial. Sin embargo, todavía siguen quedando pues, algunas barreras por desarrollar, que estoy segura que los expertos en el día de hoy pues, se van a centrar más, ¿no? Estamos hablando de barreras en la tramitación administrativa, estamos hablando de barreras en el procedimiento pues, de acceso y de conexión a la red, estamos hablando de la falta de legislación para las comunidades energéticas, debido a que solo hay una definición, hay, digamos, incertidumbre legislativa sobre qué entidad jurídica pueden tener estas comunidades energéticas, cuáles son las tramitaciones para llevar a cabo, para legislar, para aprobar estas comunidades energéticas, pero también falta legislación para esos famosos agregadores de demanda en los que se habla tanto, pero en los que todavía pues, falta el detalle normativo. También para el almacenamiento detrás del contador, que a pesar de que sí es posible y hay una estrategia de almacenamiento, pues falta información sobre esas tramitaciones y esas necesidades, ¿no? Y ya para terminar y por mencionar y por abrir un poco el apetito en la posterior discusión, nosotros desde UNEF hemos trabajado muchísimo con las administraciones públicas y con las administraciones locales con el objetivo de intentar pues, sobrepasar algunas de estas barreras que comentaba. En concreto, una de ellas para el desarrollo de ese autoconsumo fotovoltaico es la licencia de obras, ¿no? Hemos conseguido que 14 comunidades autónomas hayan eliminado la licencia de obras como uno de esos requisitos necesarios para el desarrollo del autoconsumo, ¿no? Y además, como veremos en la siguiente diapositiva, estamos trabajando con medidas de fomentos para los ayuntamientos, para que los ayuntamientos se conviertan también en esa pieza clave que permita empoderar al ciudadano y que permita hacer de este modelo descentralizado una realidad. Así que muchísimas gracias y espero que la discusión posterior sea productiva. Muchísimas gracias, Paula. La verdad que interesantísimo y con tu presentación te agradezco además porque el poder de síntesis que has tocado todos los temas que a continuación vamos a tratar de desarrollar en la mesa redonda. Por lo tanto, pues te reitero mi agradecimiento y bueno, y ahora vamos a dar paso entonces ya a la mesa redonda. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Retomamos con una mesa redonda en la cual tenemos a 4 expertos aquí que nos van a desarrollar un poco todos los temas que hemos visto, ¿no? En principio, el esquema de la mesa es que tendremos una primera intervención de cada uno de ellos
y después pues, bueno, instalaremos un debate con algunas preguntas que pondremos encima de la mesa basadas en lo que ellos nos han contado, ¿no? Bien, pues vamos a empezar con Miguel Ángel Sánchez-Fournier. Miguel Ángel es ingeniero superior electromecánico, especialidad eléctrica por el ICAI, la Universidad de Comillas, y diplomado en seguridad nuclear por el MIT. Ha desarrollado su vida profesional fundamentalmente en Iberdrola, donde fue director global de redes inteligentes y donde reportaba al consejero delegado global de redes del grupo Iberdrola, ¿no? Fue miembro del Consejo de la Plataforma Tecnológica Europea de Innovación Smart Networks for Energy Transition y es presidente de su grupo de digitalización. En la actualidad es investigador asociado y profesor en la Escuela de Ingeniería del IT de la Universidad de Comillas, profesor visitante en la Universidad de Strathclyde en Glasgow y director del Máster de Smart Grids de la Universidad de Comillas. Bueno, pues Miguel Ángel, yo creo que te pediría que nos ilustraras un poco sobre las redes, que estas redes eléctricas que tenemos, que han sido en este país siempre tan robustas y que nos queda la duda si en este momento están o no van a estar disponibles para todo este nuevo sector en el que estamos. Muchas gracias, Baldomero. Muchas gracias a BAS y a Enertic por esta ocasión. Yo estoy aquí representando a la Universidad de Comillas, como bien ha dicho Baldomero, y en su nombre pues os doy las gracias a todos. Yo empezaría por recordar una anécdota que cuando... como ha dicho Baldomero, he estado en Iberdrola toda mi vida y verdaderamente he pasado por todos los departamentos, pero cuando realmente ingresé en distribución y me enfrenté con los problemas de la red de distribución eléctrica, mi jefe directo, que era el consejero delegado de Iberdrola Distribución España, que es buen amigo de los dos, pues me preguntó: ¿algún día podremos enviar electricidad sin redes? ¿Podremos repetir los caminos de Tesla? Entonces, la respuesta, obviamente, de un ingeniero es que, en fin, no hay que negar nada de principio, pero vamos, lo veía muy difícil, ¿no? Y eso es lo que me hace llevar a mí el empezar un poco por las consideraciones, para preparar esta intervención, las consideraciones que quería compartiros. Vamos a ver, yo creo que sin duda las redes son necesarias, o sea, yo creo que eso nos tiene que llevar a recordar algunos conceptos de la física que en mi opinión son claves para entender verdaderamente cómo funciona todo esto, ¿no? Yo creo que hay un concepto fundamental que a veces se olvida y que hay que tenerlo siempre presente, que es que la física te conduce a que el sistema eléctrico tiene que funcionar en tiempo real, hay que estar confrontando en todo momento la producción con el consumo, y eso es clave tenerlo en cuenta, porque si no, pues digamos la física no funciona, ¿no? Eso tiene una relación clarísima con la fiabilidad, con el concepto de calidad de suministro, que yo creo, y no lo voy a repetir, creo que tanto en Europa y particularmente en España nos debemos sentir muy orgullosos de haber alcanzado unos niveles excelentes en cuanto a ese suministro de la energía eléctrica. La física también nos tiene que insistir y recordar la importancia que tienen los conceptos de potencia y de energía, y saber que, bueno, pues el poner en marcha un ascensor o el poner en marcha una fábrica, ya con mucho mayor consumo, pues no es cosa baladí. Tenemos que hablar de picos de potencia, tenemos que hablar de determinados elementos que son claves, ¿no? No voy a entrar en conceptos como la reactiva, que eso ya es algo de difícil explicación, pero bueno, en definitiva, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego dejadme que os haga simplemente una llamada a algo que a veces se nos olvida, sobre todo cuando empezamos a hablar de mercados, de precios, que estamos trabajando con un producto que de por sí es peligroso. Entonces eso a mí me parece que es absolutamente clave a la hora de tener en cuenta cómo se operan y cómo se mantienen las redes eléctricas. No es baladí decirlo, no es lo mismo que las redes de telecomunicaciones, no se está jugando con las mismas potencias, no se está jugando con las mismas dificultades. Eso condiciona mucho a la hora de plantear una operación como Dios manda, ¿no? La física, por un lado. Y bueno, la física nos ha dicho que a lo largo de la historia, y estamos hablando de casi 100 años de desarrollo de todo nuestro sistema eléctrico, pues realmente el esquema tradicional con el que se diseñaban y al final se implantaban las redes, pues respondía a unas necesidades de distribución
y consumo casi ilimitado, partiendo de una producción que bien podían estar en diferentes sitios, pero que realmente la podíamos llamar centralizada, ¿no? Entonces, la producción centralizada que te llevaba a aprovechar lo que es el concepto de economías de escala. No tenía sentido plantear, decir, oye, vamos a poner una central, que a lo mejor así se empezó con algunas mini hidráulicas, ¿no? Pero no tenía sentido ya cuando la tecnología te permitía pues ir a potencias pequeñas, ¿no? A la hora de instalar una central. Y eso obligaba pues a una transmisión de energía y a una distribución. Ahora, eso tampoco lo voy a repetir, aunque no me gusta mucho el término, pero creo que todos lo tenemos que entender, que al final todo ese devenir nos llevó a configurar el concepto del monopolio natural. El monopolio es feo, pero en definitiva tenía sentido que se explotara en ese régimen, que obviamente luego recomendaba una regulación clarísima, pues que se explotara de forma eficiente, ¿no? Entonces eso, digamos, eso fue como se fue desarrollando. ¿Qué está ocurriendo ahora? Y lo ha dicho muy bien Paula, ¿no? Estamos con la transición energética y efectivamente también las tecnologías ayudan a verdaderamente dar respuestas a la producción dispersa, y además de diferente tamaño, de diferente categoría. Estamos también obligados a dar la respuesta a un consumo más inteligente, que no el consumo, digamos, pasivo, como también ha citado Paula, y estamos obligados o estamos llamados a dar una mayor flexibilidad. Flexibilidad, que también se ha citado, yo creo que es una palabra clave y que va a salir luego en el debate, y que realmente pues nos está obligando la transición. Y todo esto hay que verlo en un conjunto de tecnologías en evolución. Las tecnologías, pues claramente hace 10 años, como ha dicho Paula, pues la fotovoltaica ha bajado de precio, y yo espero que también en baterías pues tengamos, en el mundo del almacenamiento, tengamos también buenas noticias, porque gracias a Dios la mente humana sigue progresando y nos sigue dando pues buenas noticias. La pregunta implícita en la presentación cariñosa que me ha hecho Baldomero, pues de si las redes están preparadas. Yo, si os parece, voy a centrarme en Europa, que es lo que más conozco. También conozco otros países como Estados Unidos, porque tuve ocasión de detallar, ver en detalle cómo se explotan ahí redes, pero centrándonos en Europa, a quien me he referido como un buen caso de calidad de suministro, y con la dispersión que tienes que pensar en cada uno de los países de Europa, pues yo, siendo lo más objetivo que ahora mismo, sobre todo en la universidad, me pide la ciencia, os tendría que decir que no están preparadas las redes. No están preparadas las redes. ¿Por qué? Pues porque le falta verdaderamente la digitalización necesaria para que podamos atender bien todas estas necesidades. La buena noticia es que lo que tenemos no hay que tirarlo. Lo que tenemos está ahí, lo que se llama comúnmente como copper and iron, pues existe, funciona muy bien y ha dado un resultado, y eso lo tenemos, y creo que eso no es baladí. Os recuerdo que todavía estamos casi cerca de los 700, 800 millones de personas en el mundo que no tienen la posibilidad de acceder a ninguna red eléctrica. O sea que, desgraciadamente, ahí tenemos. También a la tecnología puede ayudar a estas personas. Pero, en definitiva, yo creo que eso está ahí y lo vamos a aprovechar bien. Y ya me centro en el tema de la digitalización. Al final es que se necesitan incorporar muchas tecnologías. Y yo diría que si tuviera que seleccionar una tecnología importante que incorporar, son las telecomunicaciones. Las redes son muy dispersas, son muy diversas, y muchas veces pensamos que las telecomunicaciones están resueltas en todos los sitios. No es así. Pensad que sobre todo en Europa tenemos muchas redes subterráneas, y no es tan fácil pensar que ahí va a llegar el 5G sin más.
Y luego, por último, pues todo esto no están preparadas. Para prepararlas necesitamos muchísima inversión. Estamos hablando de cifras, bueno, pues que a mí se me escapan un poco. En un estudio de Deloitte pues se hablaba de que podíamos hablar de 22.500 millones de euros solo en España, de inversión en redes, de los cuales pues aproximadamente 4.500 irían a digitalización y a la evolución de la medida inteligente. Sin embargo, el PNIEC, bueno, pues el PNIEC siempre ha mirado un poco más, probablemente con más certeza, pero metiendo más cosas, pues está hablando de 58.000 millones. Estamos hablando de inversiones elevadísimas que hay que cuidar mucho, ¿no? Y luego, por último, estamos hablando de una actualización en la educación, que eso seguro que tendré tiempo de comentaros, porque yo tengo que contaros mi película, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Seguro que tendremos tiempo ahora para seguir profundizando en todo eso, ¿no? Entonces, bueno, damos el paso ahora a Luis Marquina. Bueno, Luis es pues, un gran experto del sector, lleva más de 15 años de experiencia en el sector de las energías renovables. Realmente pues es una de las personas que ha participado en el nacimiento de todo este sector en España y con una gran luego expansión internacional, ya sea como consultor de desarrollo de negocios en muchas empresas nacionales e internacionales como FCC, Solaria, Renovalia, Arcadis o al grupo coreano S-Energy. Y desde su incorporación en el 2015 al grupo Gran Solar, pues fue director de desarrollo de negocio en España y Latam, en Brasil, Chile, Colombia, Argentina, y desde el 2020 es director de Relaciones Institucionales del grupo. Luis también es presidente de AEPIVAL, la Asociación de Baterías de Almacenamiento de Energía en España, y es por lo que bueno, yo he pedido que estuviera aquí y que nos cuente un poquito qué es esto de almacenamiento behind the meter, es generación, el almacenamiento, es demanda, qué es, Bueno, antes que nada, gracias a ti, Baldomero. Gracias por invitarnos a un panel de expertos, lo que no sabía que era un panel de tan expertos, ¿no? Es decir, si el nivel va a estar al nivel de Miguel Ángel, no sé qué podemos aportar. Bueno, yo soy presidente de AEPIVAL, que es la Asociación de Baterías y Almacenamiento. AEPIVAL es una asociación que ha crecido mucho en el último año y medio, porque el almacenamiento es lo que más se lleva este verano. Es decir, está en boca de todos, porque es una necesidad del sistema. O sea, somos más de 110 empresas, cubrimos toda la cadena de valor. Cada vez que había un debate y hay algún participante que todavía no es socio, generalmente acaban cayendo al final, por lo tanto, nosotros dos tendremos una cuenta pendiente. Pero bueno, dicho esto, el almacenamiento ha venido para quedarse porque es consustancial a la transición ecológica, es decir, una transición que se sustenta sobre el despliegue masivo de renovables. El despliegue masivo de renovables es muy ineficiente para el sistema eléctrico de por sí y para las redes sobre todo, ¿no? Por lo tanto, la única forma de equilibrar la entrada masiva de renovables y que el sistema no sufra es con el almacenamiento, ¿no? Almacenamiento que posee diferentes tipos. El almacenamiento es un concepto muy global que básicamente alude tanto a las estaciones de bombeo, ¿no? De los saltos de agua, ¿no? la hidráulica, como a otro tipo de tecnologías, ¿no? Donde vemos que va a haber un crecimiento muy importante es con las baterías porque responden a las necesidades del sistema de una manera muy eficiente, ¿no? Muy eficiente y además con una capacidad de desarrollo muy veloz y con unas expectativas de crecimiento de precios que a medida que vaya creciendo la escalabilidad. El almacenamiento va a estar muy ligado su desarrollo al despliegue del vehículo eléctrico. Evidentemente hay toda una economía de escala que, aunque sean productos diferentes, la electrificación y la movilidad con el almacenamiento en ambos sectores, hay muchos elementos comunes. Hay una gran incertidumbre respecto a las materias primas, es decir, el litio ha multiplicado por 10 su precio en los últimos 18 meses, pero como sube puede bajar, ¿no? Por lo tanto, ahí es una variable que hay que ver de qué manera somos capaces de controlarla, ¿no? Como muy bien ha expuesto Paula anteriormente, el almacenamiento tiene unos objetivos, tiene unos retos
y tiene unas dificultades, ¿no? Es decir, vamos a un sistema eléctrico muy diferente al que nuestros maestros han vivido, ¿no? Es decir, de una generación, distribución y consumo, ahora vamos a, aunque todos van a hacer de todo, ¿no? Es decir, sobre todo el consumidor también va a ser un prosumidor, ya juega un poco esa figura, de tal manera que gracias a la digitalización va a poder generar en casa, por ejemplo, almacenar en su casa y vendrá un tercero que gestionará esa energía que no estoy utilizando para interactuar en el sistema. Claro, todo esto es un cambio de tal dimensión, ya no solamente conceptual, ¿no?, al que hay que educar al ciudadano, sino regulatorio, que es una tarea homérica. Hay una estrategia de almacenamiento, hay unos objetivos muy claros, lo que también es claro que es muy difícil, porque son piezas que están muy encadenadas, ¿no? Si cambias, tocas una cosa, no es tocar una cosa y ya está, o sea, tienes que tocar toda una secuencia de cosas y por lo tanto nosotros apoyamos mucho la labor que se ha hecho en el MITECO, espero que el MITECO vea esta, porque somos muy fans de lo que se está haciendo y de todo el programa y la estrategia de almacenamiento, pero entendemos que no se está yendo a la velocidad adecuada porque es de una enorme dificultad, pero aún así hay que acelerar. Y hay que acelerar sobre todo por dos cosas. Primero, porque el mercado de capitales está preparado y porque el sistema de renovables va a crecer de una manera que no nos puede pillar con el almacenamiento fuera de juego, ¿no? El otro día hablaba con empresas de primer perfil, de primer nivel. Diríamos que el año que viene tendríamos entre 30 y 40, 50 gigavatios solo de fotovoltaica listos para construir. Tienen sus timings, tienen sus procesos, van con mucho retraso, pero un día esos retrasos van a desaparecer. Esa entrada en el sistema con capital para invertir en esos 30 gigavatios es una brutalidad. Por lo tanto, el almacenamiento va a ser un elemento que va a equilibrar y por lo tanto nos tiene que pillar muy bien armado, ¿no?, desde el punto de vista regulatorio. Pero lo segundo más importante, y es donde nosotros hacemos muchísimo hincapié, es que hay una gran oportunidad industrial para España, ¿no? Es decir, el almacenamiento no es una tecnología baladí y además nos pilla con empresas, con centros de investigación de primer nivel internacional, nos pilla con unas empresas, por ejemplo, expertas o punteras en el mundo en electrónica de potencia. Es decir, no tenemos la capacidad de fabricación que tiene Asia, pero al menos hay una oportunidad donde creemos y sabemos además, y creo que hay una conciencia colectiva, no solo política, sino también colectiva, de que no podemos dejar siempre y todo nuestra capacidad de generar fabricación al mundo asiático, porque las dependencias que tenemos son muy arriesgadas, ¿no? Por lo tanto, ya hablaremos de ello. Coincido contigo que la parte de formación también vamos a nuevos modelos, a nuevas profesiones, a nuevas capacidades. Por lo tanto, creo que hay un tema formativo muy importante. La capacidad industrial es muy crítica y el armazón jurídico que estamos preparando y que se está preparando tiene que culminarse para que a final de este año podamos tener las reglas del juego muy claras, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Luis. No puedo estar más de acuerdo contigo, ¿vale?, en todo lo que has dicho. Y yo creo que la regulación es el caballo de batalla prácticamente en todo el sector y la necesidad de una regulación clara, pero por lo menos que exista una regulación, unas reglas del juego donde los agentes puedan desarrollar su trabajo. Bueno, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues pasamos a Luis Blanco. Luis, le hemos pedido que nos hable de una figura que no existe, con lo cual eso tiene por lo menos no existe aquí, aunque todo el mundo habla de ella, que es el agregador de demanda, ¿vale?, pero figura que está llamada a tener una muy importante en el sector eléctrico, ¿no? Pues Luis es ingeniero superior industrial por el ICAI, MBA por el IES, pues directivo con más de 29 años de experiencia en la comercialización de productos energéticos y alta tecnología. Hoy le hemos pedido que intervenga representando a CIE, la Asociación de Comerciales Independientes de Energía, de la cual es vicepresidente tercero y fue presidente en el año 2020-2021. Pero Luis, bueno, pues en su trayectoria ha sido jefe de grandes clientes en Antigua Unión Fenosa o Inaturgy, director general en TXU Europe y en Canadá Energía, consejero delegado en biocarburantes CLM, director general en Entaga Biocombustibles, y desde el año 2010 pues se desarrolla su trabajo en Acciona Energía, y ahora, si no estoy equivocado, no sé si en Acciona Green Energy Developments. Okay.
Con lo cual, pues Luis, todo es tuyo. Muchas gracias. Ilumínanos sobre esto. Muchas gracias, Baldomero, muchas gracias a Enertic y a BAS por esta invitación. Y efectivamente hay una cosa que ha dicho que tiene razón, que para mi desgracia voy a hablar de algo que todavía no existe y que no es tan físico como lo que han hablado mis colegas antecesores. Ellos han hablado de temas que existen de verdad, que existen las redes, o existen las baterías o los sistemas de almacenamiento, y yo no voy a hablar de eso, voy a hablar de algo que es casi un proyecto. Lo primero que me gustaría es hablar de ACIE. ACIE es una asociación de comercializadores independientes que bueno, surgió hace mucho tiempo, hace 20 años, surgió con muy poquitas empresas, los primeros comercializadores, sobre todo comercializadores que en aquel momento eran los poquitos que había y que no estaban integrados en ningún grupo vertical, ¿no? Y de hecho ahora en los estatutos de ACIE, lo siento por Iberdrola, pero no está permitido, es lo único que no se permite, que la comercializadora no puede estar verticalmente, no puede estar dentro de una empresa verticalmente integrada. Y bueno, pues es eso. Y luego todo lo demás es algo que yo creo que es común de todos los comercializadores. Luchamos por la libre competencia, porque los comercializadores no sean siempre los paganos de la fiesta, que por desgracia somos siempre el eslabón débil. Cada vez que vamos a hablar con el Ministerio, pues para nuestra mala suerte nos suelen hacer pagar, porque dicen, bueno, como tú se lo pasas al consumidor al final, pues bueno, se lo cobras y ya me lo das a mí. Somos los recaudadores, como digo yo, ¿no? Recaudadores de impuestos y de un montón de cosas más, ¿no? Y ya por cerrar el tema de ACIE, solamente comentar que si sumamos todas las empresas, lo que comercializamos, tenemos entre el 15 y el 20% de la energía española ya lo comercializamos en empresas de ACIE. Es decir, que seríamos la tercera eléctrica española, ¿no? Básicamente. Luego, respecto a lo que tengo que hablar de agregador independiente, pues efectivamente, lo acabas de decir, ¿no? Por nuestra desgracia no está muy avanzado, o para mi desgracia que tengo que hablar de ello, ¿no? Lo que sí que ocurrió en su momento, hay una directiva europea, la 944/2019, que sí que hablaba del agregador independiente de energía. Y decía que, bueno, pues que el agregador independiente debe tener acceso a todos los mercados. Esto, por un lado, a los comercializadores nos preocupa, porque decimos, oye, o sea, que es que se puede poner una figura intermedia entre un comercializador y un cliente y empezar a mover todo, a decirle al agregador independiente, para un poquito resumiendo, pues básicamente es un señor que coge varios clientes y los agrupa y consigue sacar ventaja de esa agrupación en los mercados intradiarios, los mercados secundarios y terciarios. Es un poquito complicado, lo puedo entender, pero en principio es eso, ¿no? Estoy resumiendo. ¿Qué ocurre? Pues que es que eso ya lo hacen las comercializadoras. Los comercializadores llevamos haciendo eso desde, dicen conocer al cliente, es que nosotros tenemos que conocer al cliente. El que no lo sepa, los comercializadores siempre compramos la energía el día antes para los clientes a los que suministramos. También hacemos efecto cartera, también agrupamos, también vamos a los mercados secundarios y a los terciarios. Y todo esto ya lo estamos haciendo, gestionamos los desvíos de los clientes. Es decir, que en ese sentido estamos encantados que haya agregadores, eso es la agregación de demanda de toda la vida. La diferencia que hay con esta figura, que sería una persona que no sería un comercializador y que estaría en medio gestionando este tipo de paquetes. ¿Por qué nos preocupa ACIE? ¿O nos preocupa o tenemos que estar interesados? Bueno, pues al final esto nos puede perjudicar o no, según cómo se gestione, ¿no? Nosotros ya encargamos a la consultora Frontier, le encargamos hace ya 6 meses un estudio sobre lo que se estaba haciendo por Europa y las posibilidades que teníamos. Bueno, es un estudio que ya presentamos al Ministerio y a la CNMC en septiembre, un poco con lo que se hace por Europa, porque ya hay países donde se está haciendo, en Escandinavia, en Suiza y en Francia sobre todo. ¿Cuáles realmente los dos caballos de batalla aquí? Yo lo siento porque es probablemente demasiado técnico el tema, no sé el público objetivo de esta mesa redonda, pero en principio tenemos dos problemas los comercializadores. Por un lado tenemos la compensación, porque tú al cliente le vas a vender una cantidad y un señor en medio se puede poner y decirle al cliente que esa cantidad no la compre, y el comercializador ni siquiera tiene que saberlo, según dice la Comunidad Europea, todavía no está legislado en España. Eso provoca un perjuicio a los comercializadores. Por otro lado, te genera desvíos. Sabéis que cuando tú compras en el mercado, ya no solo que el señor no consuma tu energía y no te la pague, sino que es que además genera un desvío que le puede costar todavía más.
y tienes que pagarlo pues, según las liquidaciones que hace Red Eléctrica. Esto, bueno, pues como comercializadores, no es que nos parezca ni mal ni bien, lo que queremos es que se legisle correctamente y que no nos perjudique a los actores que estamos haciéndolo. Nuestra propuesta, que ya la hemos hecho incluso al Ministerio cuando nos escuchó, es verdad, lo primero creo que lo ha dicho Paula, no hay legislación asociada a esto todavía demasiado avanzada, simplemente tenemos lo que dijo la Comunidad Europea y bueno, pues esperando, hablo de agregador independiente siempre, ¿eh? Otra cosa son agregadores que sean las propias comercializadoras, que eso sí me comentaba que Repsol estaba haciendo algo y nosotros también en Acciona y más cosas, ¿no? ¿Qué proponemos? Bueno, proponemos que el comercializador no se vea perjudicado en cuando haya un agregador independiente, que a la hora de que pierda dinero, digamos, pues que se le compense por la energía que no ha demandado el cliente y que él previamente había comprado. Y también que no le afecte en los desvíos, en el coste de desvío, que es un coste importante. Y más ahora, con los precios que hay, que a 200 euros, pues el desvío vale, como os podéis imaginar, barbaridades, ¿no? Entonces, eso es lo que proponíamos. Además, de hecho, en el estudio está en línea pues un poco como lo que hacen en Francia, con lo que hacen en Suiza y en ciertos sitios, bueno, que yo creo que ya tienen un poquito de experiencia más. Y yo creo que poquito más, o sea, esa era la idea, ¿no? Vale, pues ahora tenemos ocasión de profundizar. Estamos tratando que esta mesa sea lo más divulgativa posible, de amplio espectro en redes sociales, ¿vale? Este es un negocio complicado, muy técnico y como muy bien has dicho, y además, bueno, te hemos dado seguramente el papel más complicado de la mesa, ¿no? Pero bueno, al final yo lo que sí, aunque el moderador no deba opinar, pero no, voy a dar una opinión simplemente, y es que en un sector como este a los generadores les han salido generadores de otro estilo, al transportista y al distribuidor son negocios regulados, que son regulados y que no puede ser, y al comercializador pues le salen otra serie de competidores y agentes, con lo cual, bueno, tenemos que aprender entre todos a vivir en un nuevo sector y evidentemente pues tratando de que no haya agentes que salgan peor de lo que estaban y que no, por eso, ¿no? Pero que esté bien regulado, que al final ya acabamos a la misma palabra siempre, ¿no? Bueno, oye, perdonad por la digresión del moderador y doy paso a José Antonio González. José Antonio también es ingeniero industrial y CAI, especialidad electrónica de la Universidad de Comillas y PhD por el IES. Madrid, lleva más de 20 años ligado al mundo de la energía, pues impulsando inicialmente sus propias empresas, emprendedor nato en este sector desde el principio en temas de eficiencia energética desde el año 2013 y después, bueno, lideró el negocio de servicios energéticos en Viesgo y en Repsol desde el 2016 y ha desarrollado negocios de renovables también por Latinoamérica, Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Fue secretario general de FENIE, bueno, creo que incluso fundador, por lo que impulsado por... Sí, exactamente, durante 10 años y, bueno, y entre otras cosas, pues creó la comercializadora FENIE Energía, que todos conocéis, ¿no? Participó de la plataforma de Aforo Autoconsumo en 2012, miembro de la Junta Directiva de ANESA y de la Asociación Eólica, Empresarial Eólica. Ingenieros energéticos, vale, que se llama igual, de las mismas siglas. Bueno, pues desde el año 2017 y en la actualidad gerente de senior de autoconsumo fotovoltaico y servicios energéticos de Repsol. Le hemos pedido que nos ayude un poco a entender qué es esto del autoconsumo. Sí, pues oye, muchas gracias, muchas gracias a Bas, que además tiene una gran relación ¿no? y colaboración continua con Repsol, o sea, con lo cual es un placer. Y con ERTIC lo mismo, porque además personalmente tengo también relación con ellos casi desde su fundación, no llega a la fundación, pero por un poquito después, con lo cual es un placer estar aquí y compartir bueno, con todos mis compañeros esta mesa. Como decías, gracias Baldomero, la idea era bueno, pues, aterrizar un poquito, o sea, no voy a contar lo que es el autoconsumo, porque todo el mundo digamos, está en boca de todos, pero sí es cierto que tratar de pues, oye, contar un poquito cómo es la realidad del negocio, ¿no? de la realidad del autoconsumo, o sea, el día a día, y los retos los que nos tenemos digamos, como empresas digamos, que intentamos liderar esta transición, ¿no? este empuje de las renovables, los retos los que nos afrontamos.
A ver, en principio, cualquiera tú le preguntas cómo está el autoconsumo, todo el mundo diría, pues fantástico, ¿no? ¿Qué mejor momento, ¿no? Porque ahora mismo es cierto que con la subida de precios que hay y esa inestabilidad, pues es la salida, digamos, casi natural, ¿no? Y es un auge desmesurado. Y ahora explicaré lo desmesurado porque es cierto que ese adjetivo no es bueno, ¿vale? En ese sentido. Si estuviésemos esta misma jornada hace un año, estaríamos hablando de las barreras del autoconsumo. Y hablamos de la financiación, de los problemas que tiene la normativa, que no se conocía, sobre todo en 2019, el primer año de 2019 y casi principio de 2020, nos dedicamos a contar a la gente en qué consistía, si lo que se podía, no se podía hacer. Vale, pues digamos que todo eso ha desaparecido y hay una confianza en que se pueden hacer las instalaciones fotovoltaicas, que ya se nos ha olvidado, que la gente preguntaba, ¿pero esto se puede, esto es legal, es alegal? Pero ya se nos ha olvidado, pero es así. Entonces, bueno, todo eso ha desaparecido. Entonces, ahora mismo tenemos a todos los clientes pidiendo, ¿no? Pidiendo, digamos, lo que es lo renovable. Pero esto al final, que además es muy típico, digamos, en España, se convierte en un boom. Y los boom, desgraciadamente, no son buenos. No son buenos. ¿Y qué es el problema que estamos teniendo ahora mismo? Pues el boom provoca, y también la circunstancia, evidentemente, digamos, que tenemos actualmente. Tenemos problemas de aprovisionamiento, no hay material. Es cierto que eso no depende del boom, pero depende, o sea, así de la situación. Los precios cambian todos los santos días, o sea, el material, lo que es el aluminio, las células, con lo cual se hace muy difícil poder mantener ofertas en el tiempo, o estás asumiendo un riesgo brutal. No hay mano de obra, o sea, mucha gente, es cierto que tenemos un sector muy profesional en España, de hecho hemos sido líderes montando fototeca por todo el mundo, digamos, pues, pero se ha metido tanta gente que ya no empieza a faltar mano de obra buena. Cuando hay tanto trabajo, generalmente se descuida la calidad y se descuida al cliente. Es monto una, a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente. Esto lo vamos a pagar. O sea, lo vamos a pagar porque en vez de estar montando, aprovechar este auge para montar una base sostenible sobre la que construir, serán cosas y nos va a ocurrir, como ha ocurrido digamos, en otros lunes, por el tema de iluminación LED, que en X años el cliente, que le hemos prometido una instalación con 25 o 30 años, todas mayorías, cuando se dé cuenta que no se va a poder conectar, que no está integrada con otras cosas y que va a tener que hacer una actuación simplemente para poder comunicarla y poder hablar todo lo que estamos hablando de agregación digamos, de demanda o que estemos hablando digamos, de interacción con redes y tenga que volver a invertir, pues oye, vamos a tener que rehacer cosas que si lo hiciésemos bien, pues oye, lo podríamos evitar. Entonces, ese es el principal reto que yo creo que tenemos los que nos estamos dedicando a eso. ¿Cómo conseguimos convencer al cliente, quitarle esas prisas que tiene? Porque claro, con los precios de energía, cada día que pasa, están histéricos, ¿no? Oye, ponme la fotovoltaica, por favor, como sea. Si es mucha gente, eso que le siguen. Por más, este sector está muy atomizado. Cualquier empresa instaladora, cualquier empresa digamos, de ingeniería, cualquiera digamos, puede montar una instalación fotovoltaica. Afortunadamente ya el material, que eso hace varios años sí había mucha diferencia de material, ahora ya no lo hay, digamos, lo hemos dicho, es una tecnología bastante madura. Entonces ahora mismo todo el mundo está haciendo y está descuidando. Entonces nosotros tenemos que intentar convencer al cliente de que frene un poquito, de que haga un buen proyecto, que le meta la tecnología suficiente, ¿no? Y ese es el reto. El reto pasa por digitalizar también las instalaciones, porque si no somos capaces de eso, os digo, es que después tratar de digitalizarla va a ser mucho más complicado. Y eso es en lo que Repsol concretamente lleva también muchos años ya invirtiendo, digamos, desarrollando esa tecnología, asociándose, tiene un ecosistema también, digamos, de empresas y socios, con lo que la idea es potenciar no solamente el autoconsumo en sí, la instalación fotovoltaica, sino esa digitalización. ¿Y dónde están los retos? Y aquí digamos, y pongo casos, ¿no? Casos que nos están ocurriendo. Ahora mismo, por ejemplo, un residencial, pues tú le dejas la instalación y el instalador o la empresa se marcha. Como mucho le deja pues eso, la app del fabricante, ¿no? El inversor, que se puede conectar y hacer un poquito más. ¿Vale? Aquí lo que tenemos que tratar es, por ejemplo, no se le da muchas veces ni mantenimiento, porque es cierto que el mantenimiento muchas veces ni es rentable. O esa comunicación, invertir ahí no es rentable, con lo poco que vemos que muchas veces que genera, o sea, en volumen, digamos, no es muy rentable. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú al final eres capaz de digitalizar, ponerle no solamente el inversor, un data logger, pero empezar digamos, a medir. Cada vez estamos desarrollando más algoritmos de inteligencia artificial, de comparación de iguales, de hacer, digamos, de machine learning, que vamos a poder hacer, digamos, un mantenimiento predictivo muy bueno. Entonces, sin tener que hacer esa visita, sin tener que subirte al tejado, sin tener que hacer muchísimas cosas de las que propiamente una instalación grande sí se puede permitir y es rentable,
cuanto más pequeña, que ese es el reto que está la digitalización, poder conseguir el nivel de servicio que le das a los grandes parques fotovoltaicos, dárselo a los pymes y a los residenciales. Entonces, pero la base para conseguir estas cosas están ahí. Como he dicho, temas, por ejemplo, si queremos empezar, que ya Proyecto Repsol tiene algunos proyectos, queremos hacer esa agregación de esa demanda, pues es fundamental tenerlo digitalizado. La fotovoltaica, además, no se puede ver nunca como un concepto individual. Forma parte de un ecosistema, y lo ha comentado también antes Luis, con todo el tema del sistema de acumulación, con los puntos de recarga del vehículo eléctrico. Al final, tenemos que conseguir que esa instalación con muchos puntos se autogestione. O sea, lo que es el famoso los EMS, los Energy Management System, que no dejan de ser sistemas de control dinámico para que vayan aprendiendo del uso del cliente y que sean capaces, en función de la tarifa eléctrica, en función de tus necesidades, de cómo se debe moverte el tiempo, que decidas si me interesa esa energía fotovoltaica acumularla o si me interesa verter la red porque tengo una necesidad y puedo participar en los mercados secundarios. Puedes decidir a lo mejor, oye, pues si tengo unas cámaras frigoríficas es el momento de bajar la temperatura, o si tengo una caldera es el momento de subir la temperatura. Toda esa gestión y optimización, ¿vale?, se consigue en el momento que tú integras todos los elementos. Y la fotovoltaica no puede quedarse ajena a eso, igual que la acumulación y el resto. Entonces, ese es el reto de la digitalización, y el momento de crear la base, ¿no?, para todo eso es ahora. Bueno, sí. Yo creo que has dado muchas claves y además has centrado en algo que es muy importante y que yo creo que tiene mucho que ver en el sitio donde estamos hoy, que es la tecnología, y que es la necesidad de tecnología aplicada, pues, en todos los sectores, pero en este sin duda alguna, ¿no? Entonces, yo de vuestras intervenciones me he quedado, o sea, hay dos temas que creo que podríamos profundizar un poquito, y uno tiene que ver, en principio, si el resto de los agentes del sector están o no preparados para esto donde vamos, y por ejemplo en el tema de almacenamiento, yo creo que es un tema muy claro que Luis nos puede decir algo. Y después, en el tema de si el consumidor de este país está realmente preparado para ir a donde se le está diciendo que tiene que ir, ¿vale? Y no quiero entrar en temas como el de que esté por la noche mirando el contador para ver si pone la lavadora, o sea, no quiero llegar ahí. Pero en esto que estamos hablando, si de verdad es consciente de que pueda y tiene formación para saber que puede ser el famoso prosumidor, que va a tener todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues Luis. Bueno, yo, gracias, no estamos preparados, pero no tenemos por qué estarlo ahora. Es decir, estos procesos de transición son complejos y son lentos, o sea, es decir, todo forma parte de lo previsible. Lo que sí es importante es que intentemos no hacer eso tan nuestro en español de tú tira que ella sí eso, ¿no? El tú tira que ella sí eso, en definitiva, es un problema cultural del que no somos conscientes, ¿no? Y entonces tenemos una visión tan cortoplacista de las cosas, lo comentábamos antes, ¿no? La gente quiere, lo comentaba muy bien José Antonio, o sea, que la gente quiere esto ya, pero mañana, es que da igual, ¿no? Entonces, por otro lado, tampoco tenemos que crear una ficción de que el prosumer o el ciudadano va a ser un friki, lo sabrá, ¿no? Que se estarán cada día viendo qué hace con la energía para sacarle 25 euros más al mes, ¿no?, de ahorro. Habrá empresas muy especializadas que serán capaces de gestionar toda esta interrelación. Lo importante es que vamos a esta interrelación. Sin digitalización no hay interrelación. El resto de los actores están absolutamente preparados, o sea, el mercado de capitales está preparado, la tecnología cada vez está más preparada. Políticamente diría que hay una clara vocación de que vayamos por ahí, y el ciudadano irá, ¿no?, ya llegará, es decir, por propia evolución del mercado, ¿no? Pues sí. Yo diría que es así. Sí, yo, Miguel Ángel, te preguntaría, ¿de qué manera podemos formar e informar no solo al consumidor, sino te diría a toda la gente joven? Sí. No, yo quería comentar, como comercializador tratamos mucho con clientes finales, ¿no? Mi impresión siempre ha sido la misma. En las empresas siempre hay alguien que sabe, pero en las empresas hay una persona que sabe, o dos, como mucho. Pero el ciudadano medio es que le das una factura de la luz y no la entiende. Pero vamos, te hablo del ciudadano medio, te hablo del 99% de las personas de este país no entienden la factura eléctrica. Entonces, de ahí para arriba, pues imagínate, ¿no? Es lo que tú dices, que habrá frikis que entiendan y todo esto, pero objetivamente, y ya no te hablo, pues por ejemplo, de mí, los mercados. Mi propia empresa, que es una empresa energética, yo te digo que
no sé, aparte hay 200 personas que entienden el mercado eléctrico y no más, ¿eh? Y es así, es así. Y bueno, pero... lo cual no quiere decir nada, quiero decir que todo el mundo entiende que si tú pones una batería vas a ahorrar dinero, o que si pones placas, dices, pues mira, vale 200, pues me los ahorro. Pero Luis, sí, un apunte. Si en este debate tu aportación fuera, esto es una friki, esto no va a ningún lado, o la de José Antonio fuera, no, oiga, aquí tenemos que mantener la estructura de... O sea, lo bueno y lo que es esperanzador es que las empresas líderes tienen vamos en una dirección clarísima, ¿no? Y ya se irá subiendo... Por eso, o sea, yo a este fenómeno lo llamo la socialización de la energía, ¿vale? Y entonces la socialización de la energía se puede ver desde muchos puntos de vista. Pues es claro que hay nuevos agentes. Por eso a mí me interesa, Miguel Ángel, o sea, tu opinión en cómo podemos transmitir, formar, pero no solo informar al consumidor, sino a todas las nuevas generaciones jóvenes que vienen, que les alumbremos un poquito hacia dónde va, no solo desde el punto de vista de consumidores, sino de oportunidades de trabajo, o sea, de entender, de que haya más gente que entienda esto. Aquí hay una oportunidad de trabajo enorme para el futuro. Sí, vamos a ver, yo me centraría en dos campos. O sea, yo creo que el reto de la digitalización no es baladí. Estamos hablando de algo que es muy complejo, en que concurren tecnologías muy complejas, en las que introducimos conceptos como pues, machine learning, inteligencia artificial, no solamente las telecomunicaciones que he citado. Entonces yo creo que eso también tenemos un reto ahí importante y las empresas tienen también que ayudar ahí. No es pensar que solamente viene la cosa de la universidad en absoluto. Precisamente la Universidad de Comillas está coordinando un proyecto que se llama Education for Digitalization in Energy, el proyecto EDI, que cuenta con una financiación de 4 millones de euros, en el que hay muchas universidades, pero también hay empresas industriales. Está Repsol, está Iberdrola y, bueno, en definitiva, ¿qué pretende? Es precisamente conocer cómo debe orientarse esa formación en todos los niveles de la cadena de la educación, no solamente a los niveles superiores digamos, titulados superiores, sino acabando obviamente lo que se llama en Europa el VET, el Vocational Educational Training, que en definitiva pues es formación profesional o incluso menos, ¿no? Yo creo que eso, y estamos detectando en ese proyecto, estamos detectando unos enormes gaps, o sea, claramente hay mucho que avanzar ahí y hay mucho que trabajar. Vamos a hacer algún proyecto piloto en alguna ciudad alemana y en definitiva pues tenemos que ahí sí tenemos, yo creo que avanzar rápidamente, porque eso sí que no espera, pero estamos detectando muchas cosas por hacer. Ese es el plano, digamos, de la educación hacia los profesionales. Pero luego hay un plano que es más bien hacia las personas, hacia, en definitiva, el ciudadano, el consumidor. Vamos a ver, tú por mucho que quieras conseguir que alguien entienda bien entre lo que es solo potencia y energía, fijaros qué cosa tan sencilla, eso no es tan, y ahí voy a lo que decía Luis, eso no es tan baladí, no es tan inmediato, le tienes que dedicar mucho tiempo. Entonces, al final, yo creo que sí tenemos que aprovechar conceptos como el de las comunidades energéticas, que a mí me parece absolutamente clave. Yo creo que la comunidad energética puede jugar un papel de difusión de ese conocimiento, puede aglutinar soluciones. Va en la línea de la socialización de la energía. En Europa ya sabes que se llama mucho la democratización de la energía, pero bueno, no entremos ya en terrenos políticos por eso. Pero en definitiva, las comunidades energéticas yo creo que es uno de los temas de moda que se pueden emplear perfectamente para avanzar en esta formación. Yo coincido mucho con Luis. O sea, está bien democratizar la energía, pero no podemos intentar que el usuario sea experto. O sea, sería una guerra perdida. O sea, nunca lo va a ser porque nos cuesta a nosotros, o sea, básicamente. Entonces, esa sí es función de empresas como las nuestras, esos comercializadores o esos que dan la cara al cliente, de hacer esa transformación a través al final de las plataformas, digamos, digitales, donde la tecnología se queda atrás y tú les das al final el caso de uso, la solución. Un particular, tú le puedes decir que ponga la hora 1 hora, otra hora, pero la va a ver cuando le dé la gana. Pero es cierto que hay una gestión inteligente, o sea, esa decisión de si
acumulo o no acumulo, igual que las redes al final digamos, de distribución, eso sí puede estar, digamos, de alguna forma delegado, o sea, que el cliente diga, házmelo tú, yo quiero tener al final el resultado de que sé que mi vivienda está bien orientada y que me vas a dar un rendimiento y me la vas a optimizar. Y eso sí puede haber, digamos, algoritmos de inteligencia artificial, sin hablar de la inteligencia artificial. Al final es decir, oye, tú no te preocupes, que yo me encargo y te voy a conseguir que tú tengas tu confort, la temperatura del agua a tal temperatura o el clima, lo que fuera, y con el menor coste posible. Entonces, esa transformación sí la tenemos que hacer nosotros, O sea, no podemos delegarle eso al cliente de, sí, ahora tú eres un elemento activo y el friki sí estará mirando, está haciendo todo, pero el resto no, lo harán con mucho mes el primer día, pero no pueden hacerlo. Y ese es el reto a través de eso, pues, insisto, o sea, es que para mí es básico, ¿no? De hecho, lo que más me gustó mucho de Enertic en sus momentos, que era unir el mundo de la energía con el mundo de la tecnología. Aquí tenías los problemas, aquí tenías las soluciones y ese matrimonio, entre comillas, es el que puede, digamos, ayudarnos a avanzar a todos. Sí, yo o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo suelo simplificar mucho las cosas para tratar de... ¿vale? Pero cuando hay una revolución en el mundo de las telecomunicaciones, no digo eso, cuando hay una revolución en el mundo de la telefonía, y algunos de aquí sabéis mucho más que yo seguro de esto, ¿vale? La gente no se plantea cómo son, por dónde vienen las ondas, por dónde vienen los datos, no, se plantea que quiere un teléfono y hoy en día lo que se plantea es que ese teléfono le den un servicio y tienen servicio, ¿vale? Entonces yo creo que esto en el fondo es lo que tenemos que intentar en este sector, o sea, dar servicios a la gente. De manera que la gente, evidentemente, esto le salga más barato, porque todo el mundo quiere que le cueste menos si es posible, pero también partiendo de la base que es un mensaje que no se transmita adecuadamente, que la transición energética es un tema muy caro, ¿vale? Y que a corto plazo es un tema caro y que, bueno, pues no quiero derivar por ahí, ¿no? Bueno, pero entonces, perdona, sí. ¿que le salga más barato o no? Es decir, lo importante es que la sensación de valor recibido coincida con un valor real. Oye, ¿yo estoy dispuesto a pagar más? Pues depende. Si es porque dar al clic así, pues igual no. Pero oye, si es por de repente incorporar toda una dinámica, y un comportamiento y una actitud ante la energía que de repente hace que haya una eficiencia global, y oye, pues honestamente me parece que el precio podría ser secundario, teniendo en cuenta que hablamos... O sea, olvidémonos de las partes más vulnerables de la sociedad, ¿no? Es decir, la energía es un bien generalmente barato, es decir, no podemos decir... O sea, de hecho, nosotros tenemos discusiones en la asociación, etcétera. Yo creo que algún día vendrá un Google de turno y te dirá, usted, ¿verdad? Dese de alta en no sé qué, en tal servicio y la energía es gratis, porque es que... No lo sé, porque no es... Hace 2 años a lo mejor no lo creíamos. Hoy no. Dentro de 2 años no. a lo mejor no. Sí. Bueno, por lo tanto, entonces yo creo que de lo que comentaba José Antonio, la percepción de valor que vamos a tener poco a poco, yo creo que va a ser impresionante y va a cambiar mucho la mentalidad del ciudadano, que seguirá sin entender, pero al menos percibirá, oye, aquí hay algo de enorme valor añadido que es nuevo y que enriquece mi vida. Sí. Pues oye, si os parece vamos a ir terminando, entonces yo os daría a cada uno 1 minuto por si queréis transmitir un último mensaje a esta audiencia que vamos a tener. Empezamos en el sentido inverso. José Antonio. Vamos a ver, el minuto de gloria, paso complicado. No, vamos a ver, aquí... Esto no, totalmente. No, y aquí os doy tiempo para pensar. No. A ver, aquí no, quizás como mensaje lo que también te he repetido en varias ocasiones, ¿no? Tenemos un boom, digamos, un momento, digamos, de donde el mercado está creciendo muchísimo y tenemos el reto y la oportunidad de alguna forma no dejarnos llevar por ese, digamos, hacer churros como sea, meter algo de valor y empezar a construir pues eso, un futuro, digamos, que tiene muchas oportunidades y muchas ventajas para el cliente final. Y esto al final pasa porque también las eléctricas cada vez seamos más tecnológicas, ¿sabes? O sea, que digamos ya no se puede concebir una compañía de energía, sino es también una compañía tecnológica. Ese mix creo que en Repsol lo estamos haciendo y muchas más empresas que están haciendo ese recorrido y intentaremos cumplir las expectativas, ¿no? de nuestros clientes. Ok, bueno, una cosa que antes no he comentado, en el estudio que hicimos con Frontier desde ACIE para las consecuencias y cómo se podía evolucionar el agregador independiente, hay una cosa que también incluimos en ese estudio, que es simulaciones de qué podría ocurrir o qué beneficios podría tener cada tipo de implantación. Y la verdad es que
me duele decirlo, pero es que el resultado es bastante pobre. O sea, hablábamos de ahorros muy pequeñitos del 1% en empresas, incluso menos, y incluso en el doméstico. Pues si tú te pones a agregar y le dices pues un poco lo que baje, que quite la lavadora, que haga no sé qué, bueno, el término de potencia te penaliza siempre porque tienes que pagarlo. O sea, ese tipo de cosas se hicieron un ajuste fino y la verdad es que no, fue bastante decepcionante. Eso es todo lo que quería decir. Bueno, yo creo que hay dos mensajes muy importantes, ¿no? El primero es que a esto le falta regulación y es urgente. Y esto implica al Ministerio, implica a la CNMC, implica y al operador de red, importantísimo. El papel de red eléctrica es clave. Hay un protocolo de conexión de todo el almacenamiento, que es en el 12.2, que se aprobó hace un año y a fecha de hoy todavía sigue sin haberse ni siquiera pasado a información pública al Ministerio, con lo cual no terminamos de entender por qué las empresas vamos a una velocidad. Y la buena noticia que enlaza con lo que yo quería decir, con lo segundo que quería decir, es que afortunadamente en España hay un liderazgo de empresas importantísimas que tiran del carro, que aparte no están teniendo, o nosotros no lo hemos vivido desde luego, la posición del que quiere defender su territorio. Aquí han visto que el territorio es lo que está por ganar y están liderando. Lo digo porque las eléctricas a veces sufren la pena de estar el telediario, ¿no? Son malditas por definición y yo veo una gran capacidad de liderazgo que empujan de mucha empresa, de mucha nueva tecnología. Hoy hay una demostración aquí de esto y en este sentido creo que eso es algo muy esperanzador, ¿no? Aparte que en España hay una materia prima y un talento que tenemos que ser capaces de potenciar y de formar, que hay un reto ahí de formación de cómo encontrar, o sea, vamos a ser capaces de generar una cadena de valor industrial y generar empleo para sacar. Ese es un reto importante. Bueno, yo me quedaría propondría dos conclusiones. Primero, el papel de las redes. El papel de futuro de las redes es que con el único objetivo de servir a la sociedad tienen que ser facilitadores del mercado, tienen que ser, además de forma neutral, claramente. Yo creo que eso es nuestro papel de futuro, que para eso hay algo que recorrer, es un camino importante y la digitalización es una herramienta imprescindible para todo ello. Y luego dar digamos, el mensaje positivo que enlaza con el comentario que ha dicho Luis sobre la gran oportunidad industrial para España. Eso también lo hemos aprovechado. La industria española ha aprovechado, está muy situada en el mundo de las smart grids, de las redes inteligentes, y hay que aprovecharlo. No siempre se nos acompaña y no siempre se entiende esto, incluso desde donde se debería decidir tener y aprovechar mejor esa presencia. Básicamente esos son los dos mensajes. Hemos demostrado aprovechar los momentos adecuados. Hemos desarrollado, por ejemplo, la medida inteligente de contadores antes que otras naciones, como el caso alemán, que lo comentábamos antes de entrar en el panel, que es un caso paradigmático de tener muchísima instalación renovable y, sin embargo, pues tener procesos absolutamente del siglo pasado para seguir leyendo la energía, ¿no? Entonces, yo creo que partimos de una posición que es muy buena y que bien aprovechada pues nos va a dar ventajas para el futuro. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un panel interesantísimo. Espero que haya interesado a todo el mundo. Vamos a dar paso ahora a la clausura que Ángel López Ibáñez pues clausure. Y bueno, no sé si sois conscientes que hemos conseguido tener una mesa redonda del sector energético y no hemos hablado del hidrógeno verde, lo cual creo que es un auténtico éxito. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues para terminar y clausurar esta interesante jornada, tenemos a Ángel López. Y bueno, Ángel, ¿qué tal? Yo creo que es una jornada muy interesante. Entonces, bueno, yo un par de preguntas. Ya un poco que nos cuentes cómo veis desde una compañía, cómo vas, pues este mercado.
Pues muchas gracias, Baldomero. La verdad que ha sido una jornada interesantísima. Muy agradecer a todos los panelistas su participación, porque yo creo que ha sido muy resumido y han dado en los temas claves, ¿no? que nos preocupan alrededor de este tema que estamos comentando hoy en este foro. Yo creo que hay una palabra en común, ¿no? Que se ha repetido a lo largo de todas las ponencias, de todas las intervenciones, que ha sido la digitalización como una palanca clave en esta transición energética, y yo creo que lógicamente nadie ya pone en duda eso, ¿no? Pero yo creo que sí destacaría pues, algunas ciertas tendencias en cuanto a qué es lo que nos están demandando nuestros clientes dentro de este mercado, ¿no? Hablaba por un lado tanto Paula como Luis, ¿no? De la necesidad de empoderar al cliente, empoderar al consumidor, ¿no? Y esto pasa pues, lógicamente por entenderlo mejor, ser capaces de poder comunicarnos con él y con ellos y de una forma homogénea. Y ya no estamos hablando de solo comunicarnos de una forma homogénea a lo largo de todos los canales digitales, ¿no? Esa homogenización que perseguimos todos en cuanto a cómo tratamos con nuestros clientes en los canales digitales, sino en unir el mundo físico y el mundo digital y ser capaces de trasladar esa misma experiencia a lo largo de toda la cadena de valor de los servicios que estamos dando en nuestras compañías, ¿no? Por otro lado, también hablaba Luis Marquina de la necesidad de poner en valor los servicios que se están dando alrededor del mundo energético, ¿no? Yo creo que es clave trasladar y ayudar a las organizaciones a aplicar la innovación en esa creación de productos, esa creación de servicios de valor añadido, de manera que nos vinculen más a nuestros clientes, vinculen con nuestra marca y de alguna forma podamos aprovechar pues, todas estas nuevas tendencias, todos estos nuevos cambios en los modelos de demanda, ¿no? y ser capaces de dar a esos clientes pues digamos los servicios que están demandando en este cambio de hábitos, ¿no? Por otro lado, hablábamos también de la presión que hay, ¿no? La presión que hay a lo largo de toda la cadena de valor, no solo ya en la parte de comercialización, pero también en la parte de generación, ¿no? Yo creo que es clave que sigamos enfocados en buscar esa eficiencia operativa a lo largo de toda la organización, y esto al final pues, se traslada, o la mejor forma de conseguirlo es terminar de digitalizar y de automatizar pues, todos esos procesos que a día de hoy se siguen haciendo de forma muy manual, ¿no? Y yo creo que hay ahí una oportunidad también muy importante pues, para eficientar toda esa parte de la cadena de valor, ¿no? Por otro lado, hablaba también José Antonio, ¿no? de la escasez de talento, ¿no? De la necesidad de talento, ¿no? Yo creo que para nosotros también es otro factor clave, otra de las tendencias que estamos viendo en nuestros clientes, ¿no? De cómo pueden hacer que empoderar también al empleado, ¿no? Poner más foco en el empleado, que mejorar su experiencia de trabajo en nuestra organización y, cómo no, el ser capaces de sacar y extraer el conocimiento que tienen nuestras organizaciones y ponerlo en valor y hacerlo llegar a todos los stakeholders de la organización, ¿no? Para nosotros, talento y conocimiento van muy de la mano, ¿no? Por otro lado, también hablamos de fuertes inversiones, ¿no? O sea, fuertes inversiones en todo lo que tiene que ver con la red, en todo lo que tiene que ver con los nuevos modelos de generación, y yo creo que también hay otra tendencia importante que tiene que ver con el análisis de riesgo de nuestros activos en función del cambio climático y cómo se van a ver impactados en el medio y largo plazo estas inversiones por el cambio climático, ¿no? Y yo sí me gustaría añadir finalmente pues, la necesidad de no perder de vista la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es un factor clave. Hoy por hoy los clientes tienen la capacidad de elegirnos y de llevarnos hacia marcas y compañías responsables con la sociedad, y el factor sostenibilidad también es otra de las cosas que están muy en tendencia últimamente, ¿no? Sí, sí. Sin duda alguna. Y bueno, yo creo que hay otro aspecto que no has tratado ahora, que sí me gustaría que nos aportaras un poco vuestra visión, y es la tecnología. Yo creo que, teniendo en cuenta dónde estamos, además, ¿qué puede aportar la tecnología para superar estos retos que hemos hablado hoy del mercado de la demanda de energía eléctrica? Pues sí, sin duda yo creo que hay muchos temas que se han ido tratando, ¿no? Yo creo que Miguel Ángel ha empezado también a hablar de toda la necesidad de mejorar el ámbito de telecomunicaciones. Hay ahí nuevas tendencias, ¿no? Como puede ser el 5G, que lógicamente no a todos sitios, como bien nos decía él,
puede llegar, ¿no? Pero aquellos sitios donde llega nos va a habilitar la capacidad de poder manejar mucho volumen de datos con una latencia muy pequeña y poder manejar esa información en tiempo real, ¿no? Por otro lado, a donde no llegue, también tenemos la capacidad que comentaba la propia Vanessa al inicio, ¿no? De aplicar arquitectura de Edge Computing para poder procesar y tomar las decisiones donde está el dato, donde tenemos que tomar las decisiones, ¿no? Luego, por otro lado, también se ha mencionado el mundo blockchain. Yo creo que es algo que ya más o menos tenemos todo interiorizado, ¿no? Estamos viendo ejemplos de cómo poder trazar la energía desde origen hasta el consumidor final a lo largo de toda la cadena de valor y trazarla de forma unívoca. También mencionar, pues quizá algo que no ha salido en las conversaciones, ¿no? que todo lo que tiene que ver con las tendencias de Digital Twin. Yo creo que Digital Twin nos va a ayudar mucho a eficientar tanto la parte de diseño como luego el posterior mantenimiento de toda la infraestructura. Se ha mencionado mucho el tema de Machine Learning e inteligencia artificial. Yo creo que también muy importante, ya no solo para la predicción de la demanda, la predicción del consumo, sino, como bien comentaba José Antonio, ¿no? el dar un paso más allá y empezar en estos pequeños grupos de demanda y generación a ser capaces de analizar los datos y de intentar hacer un mantenimiento predictivo y preventivo, ¿no? Y finalmente, pues simplemente mencionar, yo creo que también otro aspecto que hay, otra tendencia también tecnológica que tiene que ver con la realidad aumentada y la realidad virtual, que aplicado al mundo del mantenimiento yo creo que pues, también puede aportar grandes beneficios. Y un poco era el resumen que queríamos. Pues totalmente de acuerdo, creo que realmente la tecnología va a ser clave. Se ha hablado mucho, se ha hablado de digitalización, pero de todo lo que se ha hablado va a ser clave para el desarrollo de un sector como este, que siempre ha sido muy puntero en tecnología, pero que ahora tiene que adaptar esa tecnología pues, a unas formas de actuación y diseño que, como habéis visto, está centrado en el cliente, en el nuevo consumidor, y que desde luego va a ser lo que va a haber oportunidad de trabajo y de desarrollo para todos en los próximos años. Bueno, yo aquí despedimos esta sesión. Os agradecemos mucho a todos los que habéis estado con nosotros. Esperamos que os hayamos ayudado a entender un poquito mejor este proceloso mundo de la energía eléctrica y del consumidor eléctrico, y seguro os emplazamos hacia futuras sesiones que tendremos divulgativas de este sector. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Baldomero, también por tu intervención.